¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo en relación con la justificación por la fe? Vamos a la Biblia. Vamos a leer Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 13 al 16. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen. Bien, aquí vemos a Jesús restaurando la mano de un hombre que estaba seco, ¿no? Y como siempre, se encuentran presentes los fariseos. Recordemos que los fariseos eran una secta, y digo secta porque tenían el carácter de una secta, eran legalistas. Y una mente legalista usa sus propias leyes o su propia forma de pensar con el objetivo de controlar, condenar, castigar y destruir. Y aquí, en este caso, querían destruir a Jesús. Mas Jesús se fue del lugar, pero a las personas que Jesús sanaba, les decía que no lo descubrieran, porque las personas que eran sanas creían que Jesús era el Mesías. Ahora, veamos el versículo 17 y 18 de Mateo 12, y nos está dirigiendo hacia el libro de Isaías, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo, aquí a quien he escogido, mi siervo amado, en quien se agrada mi alma. Pondré, y pongamos mucha atención a esto, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Vemos aquí que Dios se agrada de su amado Hijo y pone en él su espíritu. Y ese es muy importante, porque este acto del Padre está condenado con lo que dice, conectado con lo que dice al final del versículo: y a los gentiles anunciaré juicio. Es decir, el juicio está relacionado con el espíritu que el Padre pone en su Hijo, en Cristo. Y he llegado a la conclusión personal que la pregunta más importante en el juicio ante Dios es: ¿qué espíritu mora en mí? Y mantengamos esto en nuestra mente, y vamos a seguir leyendo ahora el versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Bien, aquí vemos el cumplimiento de las palabras dichas mucho tiempo antes por Isaías, cuando el Padre pone en su Hijo su espíritu. Y dice que entonces le traen a Jesús un hombre que tenía 3 características. Dice que él estaba endemoniado, estaba ciego y estaba mudo. Ahora imaginemos una persona muda, ciega y endemoniada. No puede hablar, no puede ver y no puede ni siquiera controlar sus pensamientos porque está endemoniado, dice aquí. Pero dice, esto es lo más importante de todo, que Jesús le sanó. Este hombre veía y hablaba. El versículo 23 dice: y toda la gente estaba atónita y decía:
¿será este el hijo de David? Obviamente, la gente que estaba atónita, estaba espantada, admirada, no podían creer, y por eso es que hicieron una pregunta muy importante. ¿Será este aquel hijo de David? Es decir, el Mesías descendiente de David, el Mesías prometido. Esta pregunta que se hizo la gente cuando presenció este milagro es tan importante que incluso hizo molestar a los fariseos presentes. Los propios fariseos comenzaron a negarlo como hijo de Dios, sin preguntarles, y decían que Jesús era un exorcista y que él echaba fuera demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesús les contesta con una respuesta muy extensa. Pero vamos a leer solo algunos textos muy importantes. Vamos a ver el versículo 25 en adelante. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino será dividido contra sí mismo. Es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Jesús está utilizando propio pensamiento de ellos. ¿Cómo yo puedo tomar en el nombre de Belcebú y sacar a Belcebú, sacar a los demonios? No es posible, ¿no? Sigue diciendo, versículo 27, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ellos van a juzgarlo a ustedes. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo es que llega el reino de Dios? Por el Espíritu de Dios. Jesús da una respuesta clara. No es por el nombre de Belcebú que echa fuera demonios, sino que lo hace por el Espíritu de Dios. Hacemos un paréntesis aquí en forma de pregunta. ¿Quién hace las obras en Jesús? Jesús dijo, el Hijo no hace nada por sí mismo, sino que el Padre hace las obras en él. Tanto las palabras que Jesús habla, que Jesús decía, tanto las obras, tanto los milagros que eran realizados, todo procedía del Padre. Ya hemos estudiado esto mucho antes. Por lo tanto, Jesús no se viene a revelar a sí mismo, sino que es el Padre quien viene a revelarse en Cristo por medio del Espíritu. Entonces, las palabras que Jesús pronunciaba para un enfermo, para los fariseos, en todo momento, eran un mensaje del Padre por medio del Espíritu Santo cuando Jesús hablaba. Los milagros que Jesús realizaba no procedían por sí mismo, sino que procedían del Padre mismo, obrados por el Espíritu de Dios. Ahora, en el versículo 29, Jesús explica la manera en cómo Dios obra el milagro y con el poder de su palabra. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Miren cómo Jesús utiliza la figura de una casa, de un hombre que vive en una casa y que no puede venir otro y puede saquearlo, sino primero lo ata. Voy a volver a leer. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esto es justamente lo que Satanás hace a los seres humanos. El enemigo solo viene
para destruir a los hombres, para destruir. Ese es su propósito. Mas Jesús, hablando del Espíritu Santo, lo representa como un hombre fuerte, el cual mora en la casa, pero para que el enemigo venga y destruya y saquee la casa como un ladrón, primero debe atar al hombre fuerte, lo cual es imposible. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo viene al hombre, por más ciego y mudo que éste esté, el hombre es restaurado, es sanado y el enemigo es echado fuera. Ahora, en los versículos 33 al 37 nos habla de los frutos del Espíritu morando en nosotros. Dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Bien, aquí vemos, Jesús hace un contraste entre el árbol bueno y el árbol malo. En realidad, los que de verdad estaban endemoniados eran los fariseos. En esa época se consideraba que cierta enfermedad era castigo de Dios. ¿Y saben quiénes enseñaban eso? Los fariseos. Y la gente ignorante condenaba a los enfermos y discapacitados, en los cuales se manifestarían las obras de Dios, como en este caso. Pero había cierto tipo de endemoniados que no manifestaban ni enfermedad o discapacidad, pero esos eran los que buscaban destruir a Jesús, y en los cuales se manifestaban las obras de Satanás, los cuales eran esas personas que eran usadas siempre, porque así ellos lo permitían, para entrampar y destruir la obra de Dios y el evangelio de Dios. Tenían la mente del yo, tenían su ego muy alto, y esos eran los fariseos. Y bueno, quizá no todos los fariseos, pero algo interesante, que estas personas tenían apariencia de piedad. Apariencia de piedad. Muy peligroso. Pero todas esas cosas, todas esas obras que ellos mostraban, que ellos hacían, todo estaba contaminado con el egoísmo y de pecado, y con pecado. Eran personas psicópatas, eran narcisistas. Jesús lo llama de una manera interesante, los llama generación de víboras, porque ellos hablaban del bien. Los fariseos creían en la ley de Dios, pero la veían con la mente del viejo pacto. ¿Cómo es eso? O sea, veían la obediencia a la letra y no en el espíritu. Por eso los ladrones y los adúlteros iban delante de ellos. Los fariseos tenían otro espíritu. Jesús también usa la figura del hombre bueno y hombre malo. De hecho, no hay hombre bueno, solamente Dios es bueno. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, hará en nosotros las buenas obras
del Dios bueno. Pero el hombre malo, el hombre que tiene la mente de Satanás, hará obviamente cosas malas, pero también hará cosas buenas, que son solo apariencia de piedad y que solamente Dios puede discernir, puede conocer y puede saber que son trapos de inmundicia. Ahora, en el caso, en el juicio, aparecerá toda palabra ociosa dicha, dice aquí. Mas hay unas palabras que son en demasía muy importantes que debemos conocer, por las cuales somos justificados o por las cuales somos condenados. Y vamos a darnos cuenta que no solo son palabras, sino que son actitudes. Recordemos que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que somos nosotros los que nos condenamos a nosotros mismos y condenamos a los demás. Nos condenamos en hechos y en palabras. En el monte Sinai ocurrió algo terrible. Casi siempre relacionamos lo que ocurrió en el monte Sinaí y la entrega de la ley como un acontecimiento de victoria, de manifestación de Dios. Y por eso también la Odisea se siente tan especial por tener la ley en Dios. Perdón, por tener la ley de Dios. Pero se nos ha olvidado en la historia de nuestra iglesia, en la década de 1850, 1880, el pueblo adventista se estaba quedando tan seco como los montes de Gilboa, porque enseñaban la ley sin Cristo. Y algo similar ocurrió allá en el monte Sinaí. La ley sin Cristo. Fue dada la ley sin Cristo. Vamos a leer Éxodo 19, 7 y 8. Vamos a leer en la Biblia el caos que sucedió. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió las palabras a Jehová, las palabras del pueblo. Nosotros lo haremos, dijo el pueblo. Y esto es terrible. Dios quería a un pueblo santo, a un pueblo que tuviese sellado para Dios con el Espíritu Santo y que manifestara los frutos del Espíritu. Pero aquí vemos a un pueblo autosuficiente, a un pueblo dispuesto a hacer cosas que no podía, que se quiere hacer santo a sí mismo. Pero eso es imposible. Pero Dios aceptó lo que ellos querían recibir. Y entonces Él escribió la ley en tablas de piedra, muy distinto a como Él quería poner la ley en el corazón. Y así Dios mostrando de esta manera que su corazón de ellos estaba tan duro como la piedra. Y como lo menciona Pablo, no era la voluntad de Dios dar los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra. Pero cuando ellos dijeron, nosotros lo haremos, realmente estaban diciendo, nosotros lo vamos a hacer. Lo único que Dios quería era pronunciar su palabra, hablar, y el poder de su palabra, que realmente el Espíritu Santo iba a sellar esas palabras en ellos para salvación y para victoria sobre el pecado, para que fueran santos, porque esa palabra tiene el poder creador. Crearía en ellos una nueva criatura. Pero ellos no quisieron. Dijeron, nosotros lo vamos a hacer. ¿Y qué pasa cuando cerramos la puerta a Cristo? Hay otro espíritu en mí, el espíritu farisaico,
el espíritu del mero formalismo, la mente del enemigo, la mente del yo, la mente de la justificación propia. Nos creemos santos como Dios o creemos que podemos hacernos santos como Dios y estamos creyendo la mentira de Satanás, la mentira de seréis como Dios y tratando de hacer lo que Dios solamente puede hacer, es decir, hacernos santos, porque es su obra. Vamos a leer Salmo 127:1 y pongamos mucha atención en lo que dice este texto. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardase la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Se dan cuenta que cada cosa que el hombre quiere hacer por sí mismo, todo es en vano? Ya sea construir una casa o velar la ciudad, o ya sea también construir un carácter. Si no es Dios, todo es en vano. Si no es Dios quien escribe su ley en nuestros corazones por medio de Cristo, todo es en vano. Si yo quiero hacerlo sin Cristo y mantengo esa actitud, atención a esto, esa actitud de presunción, estaré cometiendo lo que entendemos en la Biblia como pecado imperdonable. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 33. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Comencemos con lo que dice aquí. Dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado y toda blasfemia, Dios tiene la voluntad, Dios tiene la capacidad y el amor para perdonar, incluso antes de pedirlo, el perdón. Pero dice algo aquí, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. No porque Dios no quiera perdonarlo. Dios perdona toda blasfemia, todo. Pero hay algo interesante aquí. Pero toda palabra contra Cristo, hombre, es perdonado. No solo si lo ofendes, aun si lo abofeteas, porque ya lo hemos hecho, lo insultas o lo crucificamos, Dios nos perdona antes que pidamos perdón. Pero el que habla contra el Espíritu Santo no será perdonado. Y aquí está el punto principal de juicio. Recuerdan al principio la pregunta, ¿qué espíritu mora en mí? Nadie se perderá por ser adúltero. Ojo, y no estoy diciendo que el adúltero será salvo, pero sí hay perdón para ello. O el ladrón, o el asesino, o el mentiroso. Hay perdón para todo esto. Recuerden que el concepto de blasfemia en la Biblia es las palabras, o lo aprendemos en las palabras que los fariseos le dijeron a Jesús. Ellos le dijeron a Jesús, tú siendo hombre, te haces Dios. Jesús es Dios. Pero los fariseos que hacían exactamente lo que acusaban a Jesús, se creían santos por sí mismos. Incluso Jesús da una parábola de un fariseo que hablaba consigo mismo diciendo, Dios, te doy gracias. Estaba hablando consigo mismo. Él se hizo su Dios. Para todo hay perdón, pero no hay perdón para un corazón que toma una actitud definitivamente constante de santidad propia, de presunción y de no abrir la puerta de su vida al Espíritu Santo. Es decir, la blasfemia contra el Espíritu Santo es ponerse en lugar del Espíritu Santo en nosotros.
En lugar de que sea la obra del Espíritu Santo, la obra la queremos hacer nosotros. Ignorar en conocimiento al Espíritu Santo. Hacernos nosotros nuestros propios dioses. Y por eso la Odisea está a punto de cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, que es una actitud constante de no permitir a Cristo entrar para hacer lo que solo el Espíritu Santo puede hacer, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Por eso Jesús está afuera. Jesús está afuera y eso es muy peligroso. ¿Quién está dentro? Dios desea que Cristo pueda morar en nosotros y construir en nosotros su carácter, el carácter del Padre. En conclusión, Dios perdona todo. Dios perdona todo pecado, incluso antes de pedirlo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es una actitud rebelde, incrédula, una falta de fe, colocando el yo en lugar de Cristo, que se manifiesta manteniendo cerrada la puerta a Cristo, quien está tocando constantemente a nuestros corazones. Basta con decir a Jesús, amén, haz en nosotros todas tus obras, y entonces el Espíritu entrará, y Jesús cenará con nosotros, y nosotros con Él.